Cortado, ¿sí se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. profe. Bien. Perfecto, bueno. Entonces, sigamos, aprovechamos que nos están dejando trabajar bien. Dice, las acciones son aspectos básicos para el planteamiento y justificación de los procedimientos de diseño especificados por los reglamentos. Una de las primeras tareas del proyectista es la de hacer una determinación de todas aquellas acciones que pueden afectar la estructura en cuestión, ocasionando en ella efectos significativos. Desde el punto de vista de la seguridad estructural y de los criterios de diseño, lo más conveniente es la clasificación con base en la duración con que obran sobre la estructura con una intensidad cercana a la máxima. El reglamento distingue los siguientes tipos. Ok, entonces esta es una parte del reglamento ya que aquí pegué, donde nos dice los diferentes tipos de acciones. Ok, entonces tenemos la primera, acciones permanentes como inciso A. Son aquellas que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad puede considerarse que no varía con el tiempo. Entran en esta categoría las cargas muertas debidas al peso propio de la estructura y al de los elementos no estructurales de la construcción. ¿Sí? Los empujes, ya sea de líquidos o de tierra, ¿no? La siguiente son las acciones variables. Son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad variable con el tiempo, ¿sí? Pero que alcanza valores significativos durante lapsos grandes. Se incluyen en esta categoría las cargas vivas, o sea, aquellas que se deben al funcionamiento propio de la construcción y que no tienen carácter permanente, ¿sí? Entonces, tenemos la primera como acciones permanentes y acciones variables y, inciso C, acciones accidentales. Son aquellas que no se deben al funcionamiento normal de la construcción y que pueden tomar valores significativos durante pequeñas fracciones de la vida útil de la estructura. Ok, pues aquí tenemos el viento y el sismo. Miren, aquí está una de cómo se comportan, ¿no? Dice que las vamos a clasificar conforme obran en el tiempo, ¿no? De la construcción. Por ejemplo, aquí tengo la acción permanente, prácticamente es una línea recta, ¿no? No varía. Por ejemplo, pues, ¿qué podemos variar un poco? Cambiamos los acabados, ¿no? Si me explico, quitamos la loseta y después colocamos otro acabado, a lo mejor un poco más ligero. Si fuese un poco más pesado, pues no sería tan bueno, ¿verdad? Entonces casi esa es lineal, las cargas permanentes, ¿de acuerdo? Las cargas variables, por ejemplo, la carga viva, miren cómo cambia con el tiempo, ¿no? ¿Sí me explico? Miren cómo va, cómo tiene algunos picos, ¿no? Y de repente baja. Supongamos que esto no es en años, ¿no? Sino que es en el lapso de un día. Supongamos un edificio de oficinas. Pues miren, al entrar como 8 de la mañana, pues miren cómo se comporta, ¿no? De repente van a desayunar, baja, ¿no? Regresan y se vuelve a mantener igual, ¿no? Y de repente llegó la hora de que van a venir a dar un curso o que vienen algunos proveedores y el edificio va a estar atendiendo a varias personas, pues se incrementa, ¿no? Pero llegó la noche, pues, baja demasiado, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Ok, Sí. eso tiene que ver con la carga viva, que también se incluye muebles, ¿no? Sí, podemos tener un edificio que tenga mobiliario de repente y de repente lo puedan modificar a otra zona y así, ¿no? Entonces, miren lo que es la accidental, ¿no? Miren cómo de repente aparecen, ¿no? Por ejemplo, aquí en los 10.5 años de repente apareció este sismo grande, ¿no? Son, por ejemplo, por eso dice que instantes, que obran en instantes, ¿no? Nada más esa carga accidental. ¿Sí queda clara esta grafiquita? Sí, profesor. Sí. Sí. Ok. Entonces aquí me dice combinaciones. Combinaciones. Vamos a ver qué dice. En un instante dado de la vida útil de la construcción, estarán presentes diferentes acciones simultáneamente, ¿sí? Los reglamentos especifican que debe revisarse la seguridad de la estructura para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente.
Se llama combinación de acciones de diseño un conjunto de acciones para cuyo efecto superpuesto debe revisarse la seguridad de la estructura. Ok, entonces me está diciendo el reglamento que yo debo de combinar esas acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones permanentes, variables y accidentales. O sea que me dice el reglamento, las debes de combinar de alguna manera que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, ¿verdad? O sea, a la vez. Entonces dice, las combinaciones de acciones pueden clasificarse en comunes y excepcionales. Las comunes son aquellas que incluyen exclusivamente acciones permanentes y variables. Entre paréntesis le pongo pues, que son cargas gravitacionales, ¿verdad? Las excepcionales son las que incluyen alguna acción accidental, o sea, sismo o viento, ¿no? ¿Sí? Las acciones permanentes, por su carácter, deberán intervenir en todas las combinaciones de acciones de diseño, ya que siempre estarán presentes sobre la estructura. Las acciones variables también intervendrán en todas las combinaciones, pero no necesariamente con sus valores máximos. ¿Por qué? Porque si vemos a la grafiquita, aquí dice que esta y esta siempre van a estar, ¿sí? Pero esta, miren, es lineal, prácticamente podemos dar un valor, ¿verdad? Pero para esta no, miren cómo se comporta. No siempre va a estar con el valor máximo, ¿no? Entonces, el reglamento nos va a indicar qué tipo de valor le vamos a dar a esa, ¿verdad? Dice, las acciones permanentes, perdón, ya esto solo. Según el reglamento, en las combinaciones comunes intervendrán. Otra vez. ¿Estamos todos bien? Porque me apareció con mi internet otra vez. Sí, profesor, todo va bien. Todo bien. Aún se ve. Dice, bueno, aquí lo que va en las combinaciones comunes vamos a tener acciones permanentes, las variables y otras posibles acciones variables que tengan una probabilidad no especial de ocurrir simultáneamente con la primera, pero de las que se tomará solo su componente semipermanente. Le dice, las combinaciones excepcionales de las acciones intervendrán todas las acciones permanentes y una sola acción accidental. Las acciones variables que tienen probabilidad significativa de estar presentes en el instante que ocurre la acción accidental, componente semipermanente. ¿Okay? Luego dice, nótese que no debe tomarse más de una acción accidental en una misma combinación, ya que la probabilidad de que dos acciones accidentales ocurran simultáneamente es prácticamente nula. O sea que a la hora de que haya un sismo, pues es prácticamente nula la posibilidad de que haya un huracán, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, en las edificaciones comunes las acciones se reducen a las siguientes. Inciso A, carga muerta, como se indica una acción permanente, la carga viva, como única acción variable, los efectos de sismo o viento como posibles acciones accidentales. Entonces las combinaciones resultan carga muerta más carga viva, esta con su valor máximo Wm, y son gravitacionales. Cuando combino carga muerta y carga viva, nada más las dos, va con la Wm, que esto yo creo que ustedes ya lo vieron, ¿no? Luego dice carga muerta más carga viva, pero miren, aquí cuando tengo sismo, más sismo, pero la carga yo ya no aparece con el Wm, aparece con el Wa. Ustedes son de sexto semestre, ustedes ya deben de saber qué es Wm y qué es Wa, ¿verdad? No, Necesito repasar eso. ¿Repasaron? Nunca lo miraron. No, debo de haberlo visto. Ahorita no lo recuerdo. Perdón, no entendí. Que debo de haberlo visto, pero ahorita no lo recuerdo también. Ok. Bueno, miren, aquí cuando tenemos una combinación con sismo y cuando tenemos una combinación con viento, no utilizamos la Wm, o sea, la carga viva máxima, pero utilizamos la